Bueno, hola a todos. En esta ocasión vamos a ver un video para la resolución de ejercicios de esta primera parte de geometría analítica en el plano o en R2. Vamos a ver algunos ejercicios de lo que son distancia entre dos puntos, algo de circunferencia y de elipse. Primero vamos a localizar, de acuerdo a puntos, la distancia que existe entre ellos. Es decir, un ejercicio nos pide localizar los pares de puntos y encontrar la distancia que existe entre ellos. Y los puntos son A, que tiene componente x1 e y1 igual a 3 en x, 1 de y, y el punto B, que tiene componente 7 en x y 4 de y. ¿Cómo se saca la distancia entre dos puntos? La distancia entre dos puntos es muy similar a lo que veíamos en módulo de un vector, ¿sí? Que pueden revisar los videos de vectores. Pero básicamente, si yo lo tuviera que escribir en una fórmula de distancia, diría que es la raíz cuadrada, ¿bien?, de la componente y2, es decir, la componente y del punto B, menos la componente en y del punto A, al cuadrado, más la componente en x del punto B, menos la componente en x del punto A, esto elevado al cuadrado. Lo que tengo que hacer es reemplazar. De hecho, si yo miro y2 menos y1, era la componente en y del vector que unía estos dos puntos. Y x2 menos x1 era la componente del vector en x que unía estos dos puntos. ¿Está bien? Entonces, un concepto muy relacionado con vectores. ¿Qué es lo que ahora? Vengo y reemplazo. Donde tengo y2, reemplazo por 4, donde tengo y1 reemplazo por 1, donde tengo x2 reemplazo por 7, donde tengo x1 reemplazo por 3. Entonces, haciendo ese reemplazo un poco, esto está puesto al revés, chicos. Este va primero, pero el orden no modifica nada porque tengo la suma, ¿bien? Entonces, ¿qué hago? Si yo miro acá, hago 7 menos 3, ¿bien?, al cuadrado, y hago 4 menos 1 al cuadrado. Ese resultado le digo que no importa el orden porque esto nos está dando 7 menos 3 es 4 al cuadrado y este lado nos da 4 menos 1, 3 al cuadrado. Como tengo una suma, el orden que yo lo ponga en sí no cambia por la propiedad conmutativa. 4 al cuadrado es 16, más 3 es 9, 16 más 9 es 25 y la raíz es 5. Entonces la distancia entre esos dos puntos es 5. Les voy a mostrar cómo hacerlo desde el GeoGebra. En el GeoGebra, chicos, ustedes pueden entrar a la página del GeoGebra.org, ¿sí? Y dentro del GeoGebra.org ir a la parte de GeoGebra clásico. Y una vez que están en la parte de GeoGebra clásico, que sería en esta parte, ustedes ya acceden a la pantalla. Acá lo que puedo hacer entonces es agregar los puntos. El primero era 3,1 si no estoy mal, y 7,4 era el otro. Bien, miren, acá yo puedo ver los dos puntos en cuestión y de acá yo puedo sacar la longitud de diferentes formas. Una de ellas es a través de la realización del segmento que une los dos puntos. Vengo acá, pongo segmento y me pide los puntos inicial y final. Entonces yo pongo inicial y final, me da el F, está bien, que sería ese segmento, y acá me está dando al costado la longitud de dicho segmento. Otra forma de hacerlo también es a través de el ítem que dice acá que tengo ángulo, hacerlo como distancia. Vengo, hago clic en distancia, presiono acá donde tengo el vector, o bueno, el segmento, y me dice que la longitud de ese segmento vale 5. Y la última forma de hacerlo desde el panel es escribir longitud. Miren que ahí lo tengo. Longitud, y me va a pedir el objeto. ¿Qué objeto le pongo? El F, que en este caso es el segmento que une A con B. Y ahí de vuelta tengo la forma que me indica la longitud del mismo. Entonces de esta forma vimos tres métodos distintos para calcular la longitud entre dos puntos. Bien, ahora seguimos, vamos a ir a la parte de circunferencia. La circunferencia, recuerden, chicos, es el lugar geométrico que equidista de los puntos, digamos, que equidistan de un centro y tienen un radio determinado. En este caso nos pide encontrar la ecuación de la circunferencia que tiene
el centro en 3 menos 4 y el radio en 6. La ecuación genérica de la circunferencia es de este tipo, en donde h y k son el centro y donde r es el radio. Entonces, si yo tuviera que escribir esa ecuación con estos datos, si el centro está en 3 y en 4, 3 de x, entonces donde tengo x pongo el 3, donde tengo el y pongo el menos 4, es decir, acá va a ser menos 4, que si entendemos que menos con menos se hace más, entonces yo acá lo escribo como, o lo puedo escribir como, y más 4 al cuadrado. Y después el radio elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale el radio? Es 6. Entonces 6 al cuadrado es 36. Ese es el lugar geométrico de la circunferencia de los puntos que equidistan del centro 3 menos 4 en un radio de 6. ¿Cómo lo puedo hacer en el GeoGebra? En el GeoGebra lo puedo hacer de diferentes formas. La primera es con el comando circunferencia, en donde, miren, la circunferencia me pide el punto y el valor del radio. Entonces yo escribo acá, entro, escribo el punto que era 3 menos 4, ¿bien? Y el valor del radio que era 6 y doy enter. Y miren lo que pasa, lo que ha pasado es que se dibuja, bien, si yo lo miro, se dibuja la circunferencia con centro en 3 y menos 4, que sería este punto, el punto 3 menos 4, que coincide al centro de mi circunferencia. Puedo ver aproximadamente, miren, el radio yo lo saqué acá, tirándolo con un segmento, me está dando que vale 6. Entonces este es el lugar geométrico que yo buscaba. ¿Qué puede pasar? Que no lo den de esta manera, sino yo lo puedo hacer de otra manera, que tengo acá el comando de circunferencia con centro y un punto. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer circunferencia centro-punto y venir con este centro, miren, e irme hasta el punto donde yo conozco el radio final y directamente se me arma la circunferencia. Entonces tengo dos formas de hacerlo. Bien, seguimos entonces. Muchas veces me lo van a dar en vez de esta forma ya en la que yo puedo analizarlo directamente, me lo van a dar en una forma general de este tipo, en donde yo tendré que descubrir de qué cónica se trata. Para este caso lo que yo tengo que hacer es completar cuadrados, una técnica que ya vimos en la teoría, en donde esto quiere decir llevar esta ecuación a una forma conocida de este tipo, o algo parecido, ¿sí? ¿Cómo se completan cuadrados, chicos? Muy fácil. Estoy acá. Combino las x con las x. Yo lo que hice acá, fíjense, ordenar un poco. El 12x con las x, las y con las y los números independientes solo. Y acá lo que hice, voy a correr esto, fue sacar factor común 2. Bien, acá me queda la x cuadrada y acá me queda un 6 en vez del 12. Después dejé un espacio en blanco que es el que voy a completar. Después saqué factor común en el y, entonces me quedó el y cuadrado y este menos 2, está bien el 2, lo saqué factor común, me quedó menos y. Dejé un espacio y recién escribí el menos 3. ¿Para qué dejé este espacio? Este espacio es para completar el cuadrado. ¿Cómo completo ese cuadrado? Mirando el término lineal, lo que hago es dividirlo por 2 y elevarlo al cuadrado. Entonces, 6 dividido 2 es 3, 3 al cuadrado es 9. Entonces lo que hago acá yo es sumo ese valor y también lo resto, para no cambiar la igualdad. Entonces, vamos de vuelta de este lado. El valor que acompaña a la lineal, en este caso menos 1, lo divido por 2. Entonces, 1 dividido 2 es un medio. Un medio al cuadrado es un cuarto que sumo y un cuarto que resto. Esto para mantener la igualdad. ¿Qué tengo que hacer ahora? Una vez que hice esto,
me quedo con esta parte y saco los números negativos que tengo acá, tanto este como este. Entonces nos va a quedar que me voy a quedar de este lado solamente con el 9. Bien. ¿Y cómo saco el menos 9 este que está acá? Y lo tengo que multiplicar por el 2. 2 por menos 9, menos 18. Y en este caso lo mismo. ¿Cómo saco el menos un cuarto? Lo tendré que multiplicar por el valor de 2. Entonces esto va a quedar menos un cuarto por 2 menos un medio. ¿Qué hago finalmente con todo esto? Estos números, que son independientes, los opero entre sí, ¿bien? Y los paso al otro término. Yo voy a tener menos 18, menos 3, menos 21, y a eso le tengo que restar un medio. Bueno, entonces operando un poco lo que dijimos acá arriba, los números independientes, esto me da, y pasándolo al otro lado de la igualdad, me da 43 medios. ¿Sí? ¿Qué me queda hacer? Ahora, estos dos que son factor común, tanto en x como en y, divido entonces toda la expresión por 2 para que se me vayan, ¿bien? Y esto lo escribo ya como el cuadrado de un binomio. ¿De qué forma? Entonces decimos, vamos primero con esto. Este 2 y este 2 se van porque dividí todo por 2, y este 43 medio al dividirlo por 2 me queda 43 cuartos. Y ahora bien, esto lo escribo como el cuadrado de un binomio. ¿De qué forma? De la siguiente. En este caso tengo la variable x. ¿Qué anoto en el medio? Anoto el valor que surge cuando yo hice la división del término lineal en 2. Es decir, si a más 6 yo lo divido en 2, me queda más 3. Eso es lo que se anota al cuadrado. Vamos con el otro término. Anoto y anoto el término que queda del valor este lineal haberlo dividido por 2. Entonces, menos 1 dividido 2 me queda menos un medio. Lo voy a anotar como fracción. Menos un medio. Bien. Igual a ¿qué? A 43 cuartos. De esa manera, fíjense cómo pasamos de una ecuación general escrita a una ecuación donde yo ya puedo identificar sus variables. El centro va a estar en menos 3 y en un medio, y el radio va a ser, la raíz, yo lo voy a escribir como raíz, de 43 cuartos. Entonces, con esta información puedo dibujarla. Me voy a venir al GeoGebra y voy a ver lo siguiente. Yo puedo hacer, estábamos con esto, denme un minuto. Entonces dijimos, ¿cómo puedo trazar esa circunferencia? De varias formas. Una, vamos a ver con el centro y el radio. Entonces, yo escribo una circunferencia y digo circunferencia. Me va a pedir punto y el radio. El punto, ya lo sabemos de acá, es menos 3 un medio. Voy a poner menos 3 un medio. Y el radio, dijimos, es 40 raíz, perdón, voy a anotar. Raíz de 43 cuartos. Y ahí quedó dibujada la circunferencia. De vuelta, si yo pongo el punto menos 3 un medio, ahí lo voy a tener ubicado. Yo puedo elegir el segmento, a ver, para aproximarlo un poco, acá en el extremo, y ver que me está dando justamente la raíz de 43 cuartos, que es alrededor de 3,28. De esta manera la tengo dibujado el lugar geométrico. ¿Qué hay que tener en consideración, chicos? Esto es muy importante. Puede pasar varias cosas con el radio. Es decir, esta parte de acá, cuando yo opero y hago
este ejercicio de completar cuadrados, puede pasar que el valor que yo obtenga acá sea mayor a 0, como fue este caso, entonces tengo una circunferencia en donde el radio es la raíz de lo que está acá. Si acá es igual a 0, tengo un punto que corresponde al centro. Porque para que esto sea 0, tiene que pasar que este término de 0 y este término de 0. Entonces 0 más 0 me va a dar 0. Para que este término de 0, x tiene que valer menos 3, es decir, lo que corresponde al centro, e y tiene que valer un medio. Entonces, si r vale 0, si acá tuviera 0, estoy viendo solamente un punto que corresponde al centro. Mientras que si r es negativo, no tengo gráfica. ¿Por qué? Porque si acá yo tengo un número negativo, miren lo que pasa. Acá yo tengo un valor elevado al cuadrado. Todo número elevado al cuadrado es positivo. Y acá también tengo un número elevado al cuadrado porque también va a ser positivo. Es decir, voy a estar sumando un número positivo con otro positivo y me va a estar dando un negativo. Eso no existe en el campo de los reales, por lo tanto no tengo gráfica. Esto les sirve cuando tienen que resolver algunos ejercicios y acá le queda otro valor que no sea algo mayor a 0. Si tengo 0, estoy hablando del centro. Si tengo menor a 0, no tengo gráfica. Bueno, y por último vamos a ver el tema de las elipses. Es muy similar a una circunferencia, solo vamos a ver que en vez de tener un radio tenemos semiejes, porque justamente el radio no es constante en una elipse. Lo que tengo son semiejes. La ecuación general, o bueno, la ecuación en sí de una elipse tiene una forma similar a la de la circunferencia, pero ya no estamos hablando de radio, sino que en el denominador de los términos x y ya tengo un valor a y b que corresponde a un semieje mayor, que sería el lado mayor de la elipse, y el semieje menor, el lado menor de la elipse. Tiene un centro también que está en HK y miren que siempre está igualado a 1. Entonces, esta es la gráfica de una elipse que tiene centro en HK, un semieje mayor en A, que está en la variable X, es decir, esta elipse va a tener su lado mayor apoyado sobre el eje de las X. Mientras que el semieje menor en B, en este caso, está en el eje de las Y. ¿Siempre va a estar el A en las X y el B en las Y? No, la respuesta es que el A, que es el semieje mayor, puede estar en cualquiera de las dos variables. El A, que es el número mayor que yo voy a mirar acá de los dos términos, va a acompañar a la variable que me va a decir cómo va a estar la elipse, si va a estar acostada o si va a estar parada en vertical, ¿sí? Bien, entonces un ejercicio me puede pedir reducir la ecuación a la forma ordinaria, esta que tenemos acá, y dar la coordenada de los centros, los focos y los vértices, ¿bien? Y me dan esta ecuación, que como vemos no está desarrollada completa, y lo que debería hacer yo primero que nada es completar cuadrados. Hacemos lo mismo de recién, ordeno las x con las x, las y con la y, y ahora ¿qué hago? Este término lo divido por 2, me va a dar 3, a ese 3 lo elevo al cuadrado, sumo y resto. ¿Bien? En este caso yo saqué el factor común 4, miren cómo el 16y se transformó en 4y, ¿está bien? Porque saqué el factor común 4, entonces en vez de 16 me queda 4. Este lo divido por 2, me queda 2. Lo elevo al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, sumo 4, resto 4. Opero un poco, acá este menos 9 lo puedo sacar directo porque no tengo que multiplicar por nada porque hay un 1 ahí. Mientras que este menos 4, para sacarlo del paréntesis, yo tengo que multiplicarlo primero por este 4. Con lo que me va a quedar menos 16. Entonces, ¿ahora qué hago? Opero los términos independientes. Digo, menos 9, menos 16 son menos 25. Menos 25 más 21 es menos 4. Entonces, yo directamente voy a escribir como menos 4, que si lo paso al otro lado me queda 4 positivo. Una vez que lo tengo acá, ¿qué hago? Divido todo por 4. Divido todo por 4 para que me quede, recuerden cómo me tiene que quedar, acá igualado a 1. Este lado de la igualdad tiene que ser un 1. Entonces, vengo y digo, si acá tenía un 4, lo dividí por 4, me queda un 1. Si acá tengo un 4, lo dividí por 4, me queda un 1. Puedo, en todo caso, no agregarlo. Y acá, ¿qué me va a quedar? Todo este término dividido en 4.
Ahora lo que hago es proceder a escribir la ecuación con los cuadrados. Entonces decimos, ¿cómo voy a escribir los cuadrados? Primero, arriba escribo la x. Y ahora, ¿qué escribo acá? Dijimos el término que surge de dividir, el primer paso que yo hacía antes de completar el cuadrado, es decir, el 6 lo divido por 2 y me queda un 3. Entonces acá va a ir más 3 cuadrado. En el denominador dijimos que acaba un 4. Más, ahora lo hago con i. ¿Y qué hago después? Este término que quedaba de dividir por 2 en el repaso de completar cuadrados, me queda 4 dividido 2, 2 positivo. Entonces acá va a tener que ser más 2 igualado a 1. Ahí ya lo tengo escrito en la forma ordinaria. Yo ya puedo ver que se trata de una elipse. ¿Por qué? Porque tiene denominadores, tiene semiejes. En este caso yo no lo veo acá, pero acá debería haber un 1 abajo. Es como si equivaliera a que tuviera un 1. Entonces empezamos con los parámetros. ¿Cómo hago los parámetros? Semieje mayor A, recuerden, es el mayor de los dos números que está acá, pero es la raíz. Si yo miro acá, es la raíz. Entonces, si acá yo tuviera un 1, en este caso es como si tuviera un 1, vuelvo a decir lo mismo. Es como si acá tuviera un 1. Entonces, A va a valer la raíz de 4, es decir, 2. B va a valer la raíz de 1. ¿Sí? Y en este caso está en X y este caso está en Y. Es decir, el lado más largo va a estar en X, con lo cual la elipse va a estar acostada. ¿Cómo calculo la distancia focal o semidistancia focal? Es la raíz de a cuadrado menos b cuadrado. A cuadrado semieje mayor, entonces a cuadrado va a ser 4. Va a ser 4 al cuadrado, perdón, 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Esto me va a dar la raíz de 4 menos 1, 3. ¿Bien? Es decir, 4 menos 1, 3, a eso le tengo la raíz. La excentricidad va a ser la distancia focal, que en este caso es raíz de 3, sobre a, que vale 2, y el lado recto, que es 2b cuadrado sobre a, es 2 por 1 cuadrado sobre a, que vale 2. 2 por 1, 2, dividido 2, 1. ¿Vamos? Así yo encontraría todos los parámetros de la elipse. ¿Qué me falta? Dibujarla. ¿Cómo la dibujo? Lo primero que tengo que hacer es identificar el centro. El centro, acá no lo pusimos, pero el centro está en menos 3, menos 2. Bien, entonces vengo a GeoGebra, pongo el centro en menos 3, menos 2. Una vez que tengo el centro, me muevo en X, lo que tenga el semieje que marca X. Entonces, si yo miro acá, en X, yo tengo 4, pero el semieje es 2. Es decir, del centro me voy a mover 2 hacia la derecha y 2 hacia la izquierda. El menos 3 más 2, ese va a ser un punto, y voy a tener el menos 3 menos 2 para el otro en X. ¿Y en Y cómo va a ser? Lo mismo, pero en Y yo me tengo que mover 1 hacia arriba y 1 hacia abajo. Entonces, borro acá. En Y queda, en X el valor del centro no lo toco, pero si el valor del centro era menos 2, entonces yo le voy a tener que sumar 1. Y en el segundo punto voy a tener que hacer menos 2 menos 1. Miren cómo ahí tengo los 4 puntos, o vértices, llamamos esto, que delimitan la elipse. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo ahora? Ahora yo escribo mi elipse, cómo se grafica, uniendo estos puntos alrededor del centro. Miren lo que le voy a mostrar yo. Si yo hiciera eso, uniendo
los 4 puntos, miren lo que pasa. Tengo la elipse que recorre justamente esos 4 vértices que están dados. Dijimos, desde el centro me muevo los semiejes, tanto a la derecha o a la izquierda de X, como arriba y abajo en Y, y cuando tengo esos 4 puntos trazo la elipse que los une y finalmente obtengo la elipse total que yo quería mirar, con las distancias correspondientes de el semieje 2 en X y el semieje 1 en Y. Y de esa manera yo puedo ver todos los valores, recuerden cómo calculamos las excentricidades. El valor de la distancia focal está en raíz de 3, eso quiere decir que los focos están en X, va a ser menos 3, más, y acá yo tendría que agregar la raíz de 3. Y en Y, menos 1 dijimos, o menos 2, perdón. Ahí está el primer foco, mientras que el segundo foco está en menos 3 menos raíz de 3, porque es la semidistancia focal, y en Y menos 2. Ahí tendría yo mis dos focos, foco M y foco N. Si yo quisiera ver, miren, la distancia de N de un foco hasta un lado de la elipse me da 0,5, es decir, el lado recto que vendría siendo desde acá hasta acá me debería dar 1, ¿sí? Como está dando acá, bueno, acá aproximadamente porque lo hice a ojo, pero debería dar 1. Esto vendría siendo el lado recto de la elipse, tanto acá como en el otro foco. Si miro yo estos dos, debería estar dándome el valor de la unidad. Bien, y de esta manera tenemos todos los elementos de una elipse. Así que bueno, hasta aquí vemos la primera parte de la resolución de ejercicios de geometría analítica en el plano. Vamos a seguir porque nos faltan otras cónicas, así que nos vemos en el próximo video.